Buenas noches a todas y a todos, a todas las personas que nos acompañan en este panel en el que vamos a analizar la pregunta ¿qué factores explican la decisión electoral? Este es un panel en el marco del encuentro anual de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, organizado por el Vicerrectorado de Investigación. En esta ocasión vamos a tener la presentación de 3 estudios sobre comportamiento electoral en el Perú y el mundo. Están con nosotros para presentar los resultados de 3 investigaciones. Voy a hacer la presentación de los autores en el orden en el que van a participar. Arturo Maldonado, el profesor del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, en la especialidad de Ciencia Política. Arturo va a presentar la investigación El rol del autoritarismo en las elecciones presidenciales peruanas. Seguidamente vamos a tener a Jorge Aragón y Marilia Cruz, también ambos profesores de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales, con la investigación Enfoques espaciales del voto, análisis del comportamiento electoral en las 3 últimas elecciones presidenciales peruanas. Y luego vamos a tener también la presentación de David Sulmont, profesor de Sociología, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad y jefe del Departamento también de Ciencias Sociales de la Universidad, con la investigación Polarización Política, Voto y Representatividad Democrática, demasiado o muy poco. Luego de estas presentaciones, que van a ser breves, son presentaciones de 15 minutos en cada caso, tendremos los comentarios del profesor Tomás Dosek, profesor de Ciencia Política de nuestra universidad, y posteriormente intervendré también yo con algunos comentarios, y finalmente un espacio para las respuestas o los complementos que quieran hacer los autores, la autora también aquí con nosotros. Entonces, sin más, y porque el tiempo es ajustado, voy a darle paso a Arturo Maldonado para que por 15 minutos comparta con nosotros los hallazgos más importantes y el enfoque de su investigación. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Carmen. Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación que me va a ordenar un poco mi presentación. Bueno, efectivamente, mi presentación se llama El voto a candidatos autoritarios, ¿no? Y es parte de un estudio en las elecciones, en las elecciones presidenciales del 2016 en Perú. No tengo que decir que este estudio y otros también han sido, digamos, parte de un proyecto más grande auspiciado por el concurso anual de proyectos de la Universidad Católica que nos dio el financiamiento para poder hacer esta encuesta en el 2016 y que ahora también vamos a replicar en el 2021, así que seguramente pronto también tendremos novedades acerca de las últimas elecciones presidenciales. Pero bueno, el interés, digamos, en este tema nace, digamos, por las elecciones en el mundo y un interés renovado en el mundo acerca de la elección de diferentes personas, de diferentes líderes autoritarios que han accedido al poder, ¿no? Particularmente desde la elección de Trump en Estados Unidos, el tema del autoritarismo, ¿no? Y la elección de personajes autoritarios en puestos de presidente ha tenido, digamos, un nuevo ha tenido una nueva ola de investigaciones, ¿no? En particular en América Latina, ¿no? Nosotros tenemos experiencia, digamos, eligiendo a personajes autoritarios, ¿no? En puestos de importancia, ¿no? No por algo, digamos, personajes como Nicolás Maduro o como Bukele, ¿no? El dictador más cool del mundo mundial, según sus propias declaraciones, ¿no? Digamos, son nacidos en nuestra región, ¿no? Y también de otro lado, una cosa que que voy a presentar más adelante, América Latina también exhibe, ¿no? Recurrentemente patrones altos de mediciones de autoritarismo de los ciudadanos, ¿no? Pero sin embargo aquí, digamos, si es parte de ese trabajo, yo quiero hacer una distinción entre estos dos conceptos, entre estas dos ideas de autoritarismo, ¿no? Una vinculada, digamos, al autoritarismo de los que gobiernan y otro vinculado al autoritarismo de los que eligen, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí, digamos, haciendo esa distinción.
Cuando yo me refiero a autoritarismo desde los que gobiernan, me refiero a una suerte como de autoritarismo desde los líderes, ¿no? Es decir, líderes que cuando están en campaña y más aún cuando están en gobierno, ¿no? Tienen estas actitudes en contra de las instituciones liberales, ¿no? Tienen estas actitudes en contra de esta estructura de checks and balances, ¿no? De suerte de controles y contracontroles entre las diferentes instituciones de gobierno, ¿no? Por ejemplo, debilitando a la oposición, por ejemplo, socavando, digamos, la competencia interna de su propio partido, cooptando el sistema judicial o amenazando a la prensa, ¿no? De eso seguramente hemos tenido experiencias, digamos, no solamente en la región, sino también en nuestro propio país, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, efectivamente, ¿no? Digamos, en momentos, digamos, donde el gobierno fue calificado como autoritario, efectivamente hubieron amenazas a la prensa, hubieron una serie, digamos, también de cooptación del sistema judicial y también problemas, digamos, en el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y entonces, ¿no? Eso, digamos, eso hace, digamos, que la literatura discuta, digamos, que efectivamente, ¿no? Estos líderes, ¿no? Que postulan y que acceden a estos cargos de poder son autoritarios, habiendo sido, digamos, elegidos bajo reglas democráticas, ¿no? Lo cual lleva, por ejemplo, a autores como Levitsky Way a hablar de esta serie de autoritarismos competitivos. Pero, digamos, lo que yo quiero hacer, lo que yo hago en este trabajo es unir esta idea, ¿no? Del autoritarismo, de los que gobiernan, con otra versión del concepto de autoritarismo, ¿no? Y que es el autoritarismo, vamos a decirlo así, desde los ciudadanos. El autoritarismo de los ciudadanos es un concepto, digamos, un poco diferente y básicamente es un concepto psicológico que puede ser considerado como un rasgo de la personalidad, ¿no? O como una predisposición latente que nosotros, los ciudadanos, tenemos, ¿no? Este autoritarismo posee teóricamente tres dimensiones, ¿no? Una es esta idea de la sumisión autoritaria, ¿no? Es decir, que tanto los ciudadanos, ¿no? Obedecemos a líderes considerados legítimos, ¿no? Que tienen generalmente estas preferencias por políticas de mano dura contra las amenazas y esta idea, digamos, de que tienen estos líderes que restablecer el orden y el statu quo, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de los rasgos de la personalidad de los ciudadanos podrían tener, digamos, inclinaciones hacia ese tipo de líderes que prometan mano dura y que prometan restablecimiento del orden. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también hay otra dimensión que es lo que se llama la agresión autoritaria, ¿no? Que es esta idea, ¿no? Este daño físico o psicológico real o por lo menos tentativo hacia grupos que son considerados una amenaza, ¿no? En la literatura, por ejemplo, se habla, ¿no? De esta dinámica de in-group y de out-group, ¿no? De esta dinámica de nosotros contra ellos, ¿no? Una dinámica bastante, digamos, nativista, ¿no? Digamos, bastante tribal inclusive, ¿no? Digamos, de que efectivamente personas o ciudadanos, digamos, con rasgos autoritarios, desde este concepto, digamos, se comportarían de una manera bastante tribal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Amenazando o, digamos, pensando en hacer daño a aquellos que son considerados una amenaza que puede ser definida políticamente como los extranjeros, que pueden ser definida políticamente como, por ejemplo, las personas de algunas minorías sexuales, ¿no? Digamos, quién es considerado el grupo ajeno, digamos, eso puede, digamos, tener diferentes interpretaciones en diferentes momentos, ¿no? Y también el último rasgo es el convencionalismo, que es esta preferencia por costumbres y tradiciones propias y desprecio por otras culturas, ¿no? Entonces, todo este paquete, ¿no? Es lo que entra dentro del concepto psicológico de autoritarismo que tiene, digamos, una tradición ya en la literatura que nace con los estudios de Theodor Adorno después de la Segunda Guerra Mundial y con los estudios de Erich Fromm, inclusive, digamos, ya. Y a eso ha tenido un desarrollo, digamos, en la literatura que nos llega, digamos, hasta ahora, digamos, en estas versiones como rasgos de la personalidad, como predisposición latente, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre ambos conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la literatura se indica que efectivamente, ¿no? Los ciudadanos con preferencias autoritarias tienen más probabilidades de elegir a líderes autoritarios, sobre todo si es que estos líderes son líderes autoritarios de la derecha, ¿no? Entonces hay una relación, hay un efecto directo. Y sin embargo, lo que no se ha probado o lo que no se había evaluado en la literatura es lo que se llama el efecto indirecto. Es decir, que en la literatura se discute que no solamente hay un rasgo de la personalidad, sino que también
nuestro autoritarismo se suele activar y se suele demostrar en mayor medida cuando los ciudadanos están expuestos a las amenazas en el entorno, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, el autoritarismo latente se activa, por ejemplo, ante una crisis económica, se activa, por ejemplo, ante atentados terroristas, ¿no? Y nace, digamos, este espíritu de nativista, este comportamiento tribal y esta característica de sumisión a la autoridad, ¿no? Y entonces yo quiero poner a prueba no el efecto directo, sino más bien este efecto indirecto de ver si los ciudadanos peruanos, digamos, activan el autoritarismo en condiciones de amenaza, ¿no? Para eso, digamos, utilizo, digamos, un experimento puesto en una encuesta donde yo uso viñetas, ¿no? Es decir, hoy hay un grupo control que no, digamos, recibe ninguna viñeta y hay dos grupos de tratamiento. Uno que recibe efectivamente una suerte como de nota, de noticia, con datos reales, pero para tratar dar la impresión, o mejor dicho, para tratar de infundir, digamos, un miedo económico a las personas, ¿no? Con datos reales, ¿no? Que privilegian el desempleo, ¿no? Periodos de vacas flacas, etcétera, ¿no? Y otra viñeta, ¿no? A modo de noticia, donde las personas que eran parte de este grupo leían noticias acerca de la delincuencia y de la incapacidad del Estado para controlar esta, ¿no? Entonces teníamos estos tres grupos, los que recibían la amenaza económica, los que recibían la amenaza criminal y aquellos que no recibían ninguna noticia y que son usados como grupo de control, ¿no? Acá usamos una medida bastante convencional de autoritarismo, que es una escala de valores de crianza de los niños, porque el autoritarismo es difícil de medir, ¿no? Y se suele medir de esa manera un poco subrepticia, a través de preguntas de preferencia por cómo quisiéramos criar a los niños, ¿no? Si es que los niños preferimos que sean obedientes o preferimos que sean responsables. Si preferimos que tengan respeto por sus mayores o que si mejor deben pensar por sí mismos. O si deben tener buenos modales o deben tener sentido común, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa medición, digamos, hay un índice bastante usado acerca de autoritarismo, ¿no? Entonces, la hipótesis que evaluamos en este trabajo es si el tratamiento de las amenazas económicas o la seguridad amplifica el efecto de las predisposiciones autoritarias en la simpatía, ¿no? Hacia candidatos con propuestas de mano dura, ¿no? Y entonces evaluamos esto, digamos, en esta encuesta, digamos, que como ya repetí, digamos, hicimos entre la primera y la segunda vuelta de la elección de 2016, ¿no? Donde yo uso esta variable dependiente, que es, digamos, en una escala del 1 al 10, donde 1 significa no le gusta nada y 10 significa le gusta mucho, digamos, qué tanto le gusta un candidato, ¿no? No uso la variable del voto, porque la variable del voto estaba antes del tratamiento, ¿no? Era una variable un poco más independiente, digamos, y por eso no la pudo usar, pero sí, digamos, uso esta variable como decirlo, de medición más afectiva, pero que de todas maneras tiene una correlación interesante con la variable de voto, ¿no? Y entonces, digamos, lo que evaluamos, ¿no? Es, digamos, a tres candidatos, ¿no? A Fujimori, a Kuczynski, a Mendoza, que según algunas mediciones como esta, digamos, perdón, como esta que estoy presentando en esa suerte de mapa, ¿no? Eran dos candidatos, dos que se ubicaban a la derecha, Fujimori y Kuczynski, y una que se vinculaba a la izquierda, digamos, Mendoza, y donde, digamos, Fujimori aparece como, digamos, la persona más represiva, ¿no? Es decir, de alguna manera más vinculada con alguna medición de autoritarismo. ¿Bien? Ok. Y entonces, digamos, simplemente para describir de que efectivamente los ciudadanos peruanos somos bastante autoritarios, ¿no? En esta medición, que es una medición donde, digamos, un mayor puntaje significa un mayor autoritarismo, vemos que efectivamente cerca más del 75% de los ciudadanos, digamos, se reportan en una medición bastante alta de autoritarismo. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente los ciudadanos peruanos somos bastante autoritarios, al menos medido bajo esta escala de autoritarismo, ¿no? Pero hay que decir que esta escala es recurrente con mediciones anteriores y con otro tipo de mediciones de este concepto psicológico de autoritarismo. Entonces sí, es un hecho que efectivamente los ciudadanos peruanos somos autoritarios. Pero la pregunta es, ¿se comportan, digamos, estos ciudadanos autoritarios votando por, a su vez, personajes autoritarios,
¿no? Y efectivamente, si uno hace la primera prueba, ¿no? De si efectivamente los ciudadanos, mientras más autoritarios son, votan en mayor medida a candidatos autoritarios, que en esta elección, entre estos tres candidatos, era la señora Fujimori y no Kuczynski, no Mendoza, ¿no? Vemos que efectivamente hay un efecto directo, es decir, que a medida, ¿no? Esta línea más oscura, ¿no? Indica el voto a Fujimori, a medida que los ciudadanos son más autoritarios, tienden a votar más a Fujimori, y no pasa lo mismo con Kuczynski, no pasa lo mismo con Mendoza. Pero claro, digamos, este es el efecto general, el efecto agregado, ¿no? Y ahora lo que yo quiero ver, ¿no? Es si efectivamente en la comparación entre los grupos, ¿no? Es decir, aquellos que fueron expuestos a estas amenazas económicas y a estas amenazas a la delincuencia, existe un mayor efecto, es decir, una curva más pronunciada en comparación con el grupo control, aquellos que no leyeron la noticia, ¿no? Y efectivamente lo primero que hicimos, ¿no? Es hacer esa comparación con el caso de la señora Fujimori, y efectivamente en el caso del grupo control, ¿no? Vimos que prácticamente, digamos, no había muchos cambios, ¿no? En la votación, por lo menos, no la votación, en la simpatía hacia la candidata Fujimori, por niveles de autoritarismo cuando no se leía, digamos, las noticias amenazantes. Por el contrario, cuando sí se leía las noticias, las viñetas con noticias amenazantes, vemos que efectivamente sí se genera un efecto y vemos estas pendientes inclinadas donde a medida que avanza, digamos, o que tenemos ciudadanos más autoritarios, existe una tendencia mayor a ver con más simpatía a la candidata Fujimori, y por lo tanto intuimos que efectivamente a darle un mayor voto, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una activación de estas predisposiciones autoritarias cuando los ciudadanos están frente a la amenaza de la economía y cuando están frente a la amenaza del crimen. Y sobre todo, ¿no? En particular, cuando en mayor medida están frente a una noticia con una amenaza económica. Pero, digamos, como una doble verificación, también hicimos esto para Kuczynski, no, para Kuczynski no se observa ese efecto. Es decir, aquellos que leen las noticias, digamos, amenazantes, ¿no? Siendo autoritarios, no se diferencian en mayor medida de aquellos que, digamos, no son autoritarios, es decir, no se activa ese efecto, digamos, diferenciador. Sí, digamos, hay, digamos, una votación, digamos, hacia Kuczynski de candidatos autoritarios, eso sin duda, pero no es que se active en mayor medida, como en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Es más, también hicimos lo mismo para otra candidata, que es Verónica Mendoza, ¿no? Y ahí, por el contrario, ¿no? Digamos, parecería que hay más bien un efecto deteriorador, ¿no? Es decir, que a medida que son expuestos los ciudadanos a estas noticias amenazantes, parece que, digamos, los más autoritarios tienden más bien a votar menos por Mendoza, ¿no? Pero claro, ¿no? Ahí, digamos, los p-value, ¿no? Y la significancia estadística no nos permite sacar esa conclusión, a pesar de que efectivamente se vean estas curvas negativas, ¿no? En el caso de Fujimori sí hay un efecto, ¿no? Sí hay un efecto estadísticamente significativo, digamos, de que efectivamente las amenazas activan esa simpatía diferencial hacia Keiko Fujimori, ¿no? Y claro, ¿no? Sí, esto me lleva entonces a decir algunas conclusiones que efectivamente los ciudadanos peruanos muestran elevados niveles de autoritarismo, ¿no? Que es más probable que los ciudadanos autoritarios voten por líderes autoritarios de derecha, y sobre todo cuando son activados frente a amenazas como la economía, sobre todo, y también como la delincuencia. Muchas gracias, Arturo, y especialmente por haber respetado el tiempo a pesar de la gran cantidad de información interesante que hay en tu trabajo de investigación. Vamos a pasar rapidito, porque estamos con el tiempo justo, a la presentación de Jorge Aragón y Marilia Cruz, Enfoques espaciales del voto, análisis del comportamiento electoral en las 3 últimas elecciones presidenciales peruanas. 15 minutos también. Creo que Arturo tiene que dejar de compartir su pantalla. Sí, por favor. Sí, ahí está. Ok, lo vemos. Muy bien. Denme un Adelante. segundito, por favor. Un segundito. Sí, no hay problema. Esperamos. Un segundito. Muy bien. Buenas noches. Primero que nada, es un gusto estar con este panel que vamos investigando hace bastante tiempo el comportamiento electoral. Hoy vamos a presentar junto con Jorge Aragón una investigación
que está en curso y que responde a la siguiente pregunta. ¿Qué hay detrás del clivaje electoral en las elecciones generales del 2021? Esta pregunta está formando parte de una investigación más larga, que es la que ustedes han encontrado en la agenda, que es Enfoques Espaciales del Voto, un análisis del comportamiento electoral en las 3 últimas elecciones presidenciales peruanas, del Grupo de Investigación del Comportamiento Electoral. Bueno, básicamente, ya desde hace varios años en el Perú hay un debate que aún no termina de hacer vuelo sobre los factores que explican o que permiten comprender y entender el comportamiento electoral en el Perú. Básicamente ya desde el retorno de la democracia en el 2001, se han dado 2 grandes interpretaciones. Una está dirigida a factores más estructurales, que tienden a explicar el comportamiento electoral, y otra interpretación está más relacionada a condicionantes que están vinculados a la agencia o básicamente a las campañas electorales, que son las que determinan el comportamiento electoral. Este año, en las elecciones del Bicentenario del 2021, creo que nos ofrece una oportunidad para evaluar en qué medida estas 2 interpretaciones se han dado, y nos parece en ese contexto interesante analizar sobre todo el clivaje territorial que ha caracterizado esta última elección presidencial. Básicamente, la evidencia que les vamos a presentar a continuación nos va a poder mostrar al Perú como un caso de estudio interesante sobre el comportamiento electoral en América Latina y de esta manera contribuir a la literatura en curso. Nuestra investigación está analizando los resultados electorales del 2021, en particular de la segunda vuelta, y creo que va a permitir, como ya lo estoy mencionando, reafirmar o ver si existe cierta influencia de condiciones estructurales sobre el comportamiento electoral. Un poco ya comentando sobre lo que ha sucedido en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021 que sucedieron el pasado 6 de junio. En esta elección participaron alrededor de 28.000 electores. La participación electoral fue aproximadamente del 75%, y de hecho fue el indicador más bajo de las últimas 5 elecciones presidenciales en segunda vuelta, desde el 2001 por lo menos. En esta elección en particular, la del 2021, los resultados de segunda vuelta llamaron a muchos la atención, ya que pasaron 2 candidaturas a segunda vuelta, 2 candidaturas muy disímiles, y que apenas en conjunto sumaban aproximadamente el 25% de los votos emitidos. Perú Libre alcanzó aproximadamente 50.126%, para ser exactos, de los votos, y por otro lado, Fuerza Popular alcanzó el 49.87% de los votos. La diferencia de los votos fue muy pequeña, apenas alcanzó los 44.263 votos, que representa un margen muy estrecho y una elección muy disputada. Este hecho agrega complejidad, definitivamente, para evaluar cómo es que funciona el comportamiento electoral en un país caracterizado por alta fragmentación política y escasa legitimidad de los partidos políticos. En ese contexto, les quiero mostrar una primera imagen de los resultados a nivel distrital en los distritos donde ganó Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y quizás este mapa puede representar un poco cómo es que estuvieron distribuidos y dónde ganaron cada uno de los 2 candidatos. Si observamos los distritos donde ganó Keiko Fujimori en el primer mapa, estos ascienden a 378 distritos, que equivale aproximadamente al 20% de los 1.874 distritos a nivel nacional. Si observamos también, estos distritos se ubican en la franja costera del Perú, y es también los lugares donde hay mayor densidad poblacional y mayor cantidad de electores. Por otro lado, también observamos que el voto de Keiko Fujimori se concentra en una parte amazónica del Perú, y en contraste, observamos que el voto donde ganó Pedro Castillo ascienden a 1.496 distritos, que en conjunto equivalen al 80% de los distritos a nivel nacional. En las regiones donde predomina el voto
de Pedro Castillos en la zona sur del país y básicamente también en la Sierra Norte y en el centro del país. Incluso se puede observar que en el segundo mapa el voto de Castillo logra superar en muchos distritos más del 75% de los votos válidos en el Perú y sobre todo en el sur, en la zona sur del país. Es definitivamente un espejo casi de reflejo y de imagen inversa lo que observamos en el tercer mapa al evaluar el voto de Keiko Fujimori. Por otro lado, una segunda imagen que queremos mostrarles es básicamente en torno a los territorios que votaron por Pedro Castillo y por Keiko Fujimori. Y para eso hemos realizado una aplicación de autocorrelación espacial que les queremos mostrar a continuación. Para eso, en este segundo conjunto de mapas hemos utilizado el índice de Moral, que es un coeficiente de autocorrelación espacial, con el fin de entender y comprender el comportamiento electoral a través del clivaje territorial. En primer lugar, para explicar un poco en qué se basa este cálculo, básicamente evalúa el distrito más cercano, el vecino, el que se llama el vecino más próximo, si es que vota igual o no al distrito que tiene al costado. Y de esta manera es que se realiza la autocorrelación espacial. O, en caso contrario, si el voto del vecino es totalmente diferente o disperso o aleatorio al del vecino, obviamente habrá una nula correlación, autocorrelación espacial. En este caso, el vecino más cercano es el distrito continuo. Y para hacer este análisis hemos utilizado el programa Geodat, donde se representa la autocorrelación espacial en el mapa del Perú. El primer mapa es básicamente el índice de Moral con el apoyo electoral de Pedro Castillo. Y si observamos los conglomerados que hemos obtenido, vemos que existe un grupo grande rojo que equivale a un alto voto a Pedro Castillo. Un poco para que se guíen en la interpretación de estos mapas, aquí básicamente nos podemos guiar de los colores. El rojo significa alto alto y eso significa que son los distritos con altos porcentajes de los votos cercanos y por tanto alto porcentaje en este caso de apoyo a Pedro Castillo. El bajo, que básicamente está con el color azul, representan los bajos porcentajes que ha obtenido Pedro Castillo y también sus vecinos. Y como se dan cuenta en este primer mapa, ese conglomerado se ubica básicamente en la costa del Perú y en la zona amazónica. Por otro lado tenemos las zonas intermedias, es decir, donde se han dado un alto apoyo a Pedro Castillo, pero sus vecinos probablemente han tenido bajos porcentajes de apoyo a Castillo. Y la otra zona intermedia, donde ha habido poco apoyo a Pedro Castillo, pero sus vecinos han tenido alto porcentaje de votos a Pedro Castillo. Y desde luego hay una zona que no es significativa, donde no se ve claramente este patrón, que es la zona gris. Y nuevamente, como observamos, parece ser la imagen inversa del mapa del costado que representa el índice de Moral de Keiko Fujimori. Sin embargo, esta mirada también nos resulta preliminar para encontrar ciertos patrones territoriales. Pero, sin embargo, a diferencia de los mapas simples que les mostré en un inicio, creo que este análisis nos permite sí identificar dónde realmente se concentraron las altas votaciones a Pedro Castillo y a Fujimori. En nuestra opinión, esto nos permite distinguir un clivaje territorial. Por ejemplo, son muchos más evidentes los bordes que nos muestra la región sur, que votó masivamente por Castillo, y los bordes de las regiones donde votó o tuvo un alto apoyo electoral a Keiko Fujimori. Sin embargo, perdón. Sin embargo, también hemos explicado con otras variables que nos gustaría presentarles a continuación. Una tiene que ver con el índice de desarrollo humano,
donde podemos ver el cruce y nuevamente se ve que hay una autocorrelación negativa en el caso de Pedro Castillo y las zonas que son también muy importantes. También hemos hecho una autocorrelación con la pobreza monetaria, donde se ve una autocorrelación directa. Y por otro lado también con un factor cultural que tiene que ver con el porcentaje de autoidentificación como lengua quechua, perdón, autoidentificación étnica quechua o aymara, donde claramente se ven los conglomerados. A continuación le voy a dar el pase a Jorge Aragón, quien nos va a explicar también estos modelos, pero desde un punto de las regresiones. Gracias, Marilia. Yo también voy a compartir rápidamente la pantalla. Un segundito, por favor. Muy bien. A ver, lo que, en fin, el tiempo es el que nos está matando en este minuto y entonces voy a tratar de retomar donde Marilia lo ha dejado y probablemente no podamos decir todo en esta ronda, pero lo vamos a decir, digamos, en la ronda complementaria, ¿no? Entonces, a la fecha, lo que hemos encontrado es que existe una relación importante, ¿no es cierto?, entre esa dimensión territorial, ¿no?, con otros factores como son el índice de desarrollo humano, la pobreza monetaria y la autoidentificación étnica, ¿no? Y esto nos parece interesante porque le da contenido, ¿no es cierto?, a eso que podemos considerar como ese clivaje territorial. La idea, la pregunta es, ¿qué cosa expresa ese clivaje territorial? Entonces, a modo de poner todas las cosas al mismo nivel, y es decir, ya no solamente verlo de manera aislada, sino mirar cómo se comportan estos diferentes factores explicativos cuando operan de manera conjunta, ¿no es cierto? Y entonces, para eso hacemos uso de un modelo de regresión lineal en el cual incorporamos como variables explicativas el IDH, la pobreza monetaria y la población quechua y aymara. Lo que terminamos encontrando es que efectivamente hay una alta correlación entre el IDH y la pobreza monetaria, por lo tanto no tiene sentido incorporar los dos factores explicativos, pero sí existe un aporte sustantivo, ¿no es cierto?, de esta dimensión de autoidentificación quechua y aymara. Entonces, quedándonos con el modelo 5, digamos, lo que nos parece que es particularmente significativo es que esas variables, la pobreza monetaria y la autoidentificación étnica como quechua o aymara, son capaces de explicar, digamos, más del 50% de la variación del voto por Pedro Castillo en esta elección del 2021, ¿no? Entonces, un poco corriendo al tema de qué nos hace pensar estos resultados, ¿no? En primer lugar, creo que efectivamente es posible, digamos, afirmar un poco más sobre qué cosa hay detrás de ese clivaje territorial, ¿no? Y ese clivaje territorial está con toda seguridad compuesto, ¿no es cierto?, por estas características comunes que tienen que ver con pobreza y autoidentificación como quechua o aymara. Ahora, al mismo tiempo, es interesante rescatar, ¿no es cierto?, que la pobreza no es, ¿no es cierto?, suficiente para explicar ese clivaje territorial que es tan claro en el caso del sur, porque entonces tenemos todas las regiones amazónicas en las cuales los índices de pobreza son altos y la votación no ha sido por Pedro Castillo. Entonces, con ánimo de discutirlo un poco más adelante, creemos que los resultados efectivamente permiten, insisto, ¿no es cierto?, tener más elementos para poder explicar ese clivaje territorial, pero que tiene que ver al mismo tiempo con una combinación bien interesante de factores. La pobreza, con toda seguridad, es un factor importante, pero no es el único. No solamente por el hecho de que existen otras regiones pobres en el país que votaron de manera distinta, sino también que en el sur, incluso en regiones donde la pobreza no es tan alta, el voto por Castillo fue significativo. Entonces, un poco de manera preliminar, creemos que lo que estuvo en juego, sobre todo en esta última elección, en la segunda vuelta, en términos territoriales, es la combinación interesante, ¿no es cierto?, de estos tres factores, ¿no? Pobreza, autoidentificación étnica, ¿no es cierto?, que a veces funciona independientemente del nivel de pobreza,
y esto que tiene que ver con estar asentado en una región particular del país, que explicaría que algunas personas, aún no siendo pobres y aún no autoidentificándose como aymaras o como quechuas, votaron masivamente por Pedro Castillo. En fin, ahí lo dejamos, Carmen, y seguro después tenemos chance de volver a sobre algunas cosas. Sí, al final de las presentaciones abre un tiempo todavía para los comentarios de ustedes. Les agradezco muchísimo también que hayan sido tan estrictos con el tiempo, 15 minutos clavados entre los dos. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la presentación de David Sulmont con la investigación Polarización Política, Voto y Representatividad Democrática, demasiado o muy poco. Adelante, David, 15 minutos también. Bien, gracias. Yo también voy a compartir, en este caso, tengo un video que dura 14 minutos, entonces vamos a ganar un minuto. A ver. Me dicen si se escucha. Buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer una investigación sobre la polarización política y el comportamiento electoral que fue publicada este año en la revista Electoral Studies. En esta investigación trabajamos bajo el supuesto de que el elector es un elector racional, es decir, que trata de llegar a una buena decisión. Una buena decisión es aquella que se acerca más a sus preferencias. Ahora, esto será posible siempre y cuando la información esté disponible y accesible sin demasiado trabajo. Cuando esto ocurre, el elector es capaz de identificar las diferencias que hay en la oferta política y también es capaz de compararla con sus propias preferencias. En esta investigación en general tratamos de preguntarnos cuáles son los factores que facilitan este proceso o esta racionalidad del elector. La dimensión que estamos evaluando del comportamiento electoral en esta investigación es la que se llama la del voto ideológico, que es una de las dimensiones que intervienen en la decisión electoral y que específicamente implica hasta qué punto la evaluación ideológica que hace el elector de la oferta programática en una elección influye en su decisión electoral. El elector puede hacer lo que se llama una evaluación espacial de la posición de la oferta política en términos ideológicos en una escala, por ejemplo, de diferenciación ideológica izquierda-derecha. Y a partir de esta evaluación decidirá por quién votar. La teoría nos dice que esta decisión se orientará hacia el partido que se acerca más a sus preferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un votante que se ubica más o menos en el centro derecha y la teoría nos dice que normalmente este votante tenderá a votar más por un partido que se ubique hacia la derecha que un partido que esté hacia la extrema izquierda. Este tipo de razonamientos teóricos y hipótesis se conocen en la literatura como los modelos espaciales de explicación del voto. Russell Danton define la polarización del sistema de partidos como el nivel de diferenciación ideológica que existe entre los partidos de un sistema político. La literatura indica que hay dos tipos de consecuencias de la polarización del sistema de partidos sobre el sistema democrático. Algunos autores enfatizan las consecuencias negativas, es decir, que la polarización del sistema de partidos tiene efectos desestabilizadores del sistema político al intensificar el conflicto y el extremismo político, debilitando la legitimidad del sistema democrático. Otros autores enfatizan las consecuencias positivas, es decir, la polarización del sistema de partidos ayuda a clarificar las opciones políticas para los ciudadanos. De esta manera, los votantes pueden escoger partidos que se acercan más a sus preferencias políticas, lo que a fin de cuentas redunda en una mejora de la representación democrática. En el trabajo nos hacemos dos grandes grupos de preguntas de investigación. En primer lugar, ¿qué tanto influye la polarización del sistema de partidos en la capacidad del elector de diferenciar la oferta política en una elección en términos ideológicos o programáticos? ¿Y en qué medida la consolidación del sistema democrático o de la democracia afecta esa relación? Acá la consolidación de la democracia se está tratando de medir a partir de la antigüedad que tiene un país como democracia continua sin interrupciones. El segundo grupo de preguntas tiene que ver con la relación entre la polarización
del sistema de partidos y las preferencias políticas y electorales. Y acá las preguntas son: ¿qué tanto influye la polarización del sistema de partidos y la consolidación de la democracia en el efecto que tiene esta evaluación que el elector hace de su proximidad ideológica respecto de los partidos políticos sobre sus propias preferencias? Es decir, si esta percepción de cercanía o lejanía hacia un partido tiene un efecto real en si prefiere o no tal partido, y cómo la polarización y la consolidación de la democracia afecta esa relación. Entonces, en este estudio tenemos dos grandes variables de análisis o variables dependientes. La primera es la capacidad del elector de diferenciar la oferta política, que está medida a través de la evaluación de si el elector es capaz de ubicar al menos dos partidos políticos del país y de la elección en la cual él ha participado en la famosa escala izquierda-derecha de 10 puntos que se usa en varias investigaciones. La segunda variable dependiente o de análisis busca evaluar las preferencias políticas, es decir, qué tanto le gusta o le disgusta al elector cada uno de los partidos políticos que compiten en una elección. Esto se mide en una escala de 0 a 10, no me gusta nada, me gusta mucho, donde se le pide al elector que por cada partido que participa en una elección dé su evaluación, si le gusta mucho o no le gusta nada. Además de las variables independientes a nivel individual, como género, edad, nivel educativo, etc., acá lo que nos interesa es evaluar el efecto de variables que podemos llamar sistémicas o que funcionan a nivel de cada sociedad o cada elección. Y la primera de ellas es la polarización del sistema de partidos, que, de acuerdo con una medida propuesta por Russell Dalton, mide la diferencia en la escala izquierda-derecha de cada partido respecto del promedio del sistema de partidos ponderado por el peso electoral de cada partido, ¿no? Esta es una escala que se representa finalmente en una medida de 0 a 10, donde 10 representa un sistema político extremadamente polarizado y 0 un sistema político nada polarizado. Por ejemplo, un sistema nada polarizado sería una elección donde todos los partidos son evaluados como partidos de centro. Todos tienen, se ubican en el centro, en el punto 5 de la escala izquierda-derecha del 0 al 10. Entonces acá ningún partido se diferencia, todos son iguales, no hay ninguna polarización ideológica. El otro extremo sería un sistema o una elección donde tenemos un partido que se ubica en la extrema izquierda y otro partido que se ubica en la extrema derecha, y ambos tienen 50% de los votos en una elección. Entonces ahí estamos frente a un sistema extremadamente polarizado. Y una posición intermedia o un sistema moderadamente polarizado es, por ejemplo, un sistema donde tenemos un partido de izquierda, un partido de centro y un partido de derecha, y más o menos cada uno tiene un tercio del electorado. Entonces la escala la medida de polarización del sistema de partidos mide esta dimensión de esta manera. La segunda variable independiente a nivel sistémico que vamos a utilizar es un indicador de consolidación de la democracia que diferencia a países con democracias continuas más antiguas y países con democracias continuas más recientes, diferenciando aquellos países que fueron democráticos desde antes de la década de los 80 y partidos que se convierten en democracias a partir de ese momento. Los datos para esta investigación provienen de la base de datos del Comparative Study of Electoral System, que es un proyecto colaborativo que realiza una encuesta postelectoral en un conjunto de países luego de cada elección nacional. En este caso estamos trabajando con 51 países que han tenido 167 elecciones entre 1997 y el 2019. En total, en cada una de estas elecciones se han entrevistado 317.551 personas y se han evaluado más de 930 partidos políticos. Esta es la base de datos que estamos utilizando y en la tabla pueden ver los países y las regiones a las cuales ellos pertenecen. Estos datos fueron analizados utilizando técnicas de modelamiento estadístico multinivel,
tanto modelos lineales como logísticos, que permiten controlar el efecto que tienen variables a nivel individual, como el género, la edad, la posición política del elector, el nivel educativo, y variables a nivel sistémico, es decir, de grupos de países o elecciones, como el índice de polarización política y la antigüedad de la democracia. Estos modelos permiten evaluar los efectos de las variables a ambos niveles y controlar cada uno de ellos. A continuación vamos a mostrar los principales resultados de la investigación. En este gráfico podemos ver el efecto de la polarización del sistema de partidos en la capacidad del elector de diferenciar la oferta política. Específicamente, la probabilidad de usar la escala izquierda-derecha según el nivel de polarización política del sistema de partidos de la elección en el cual el elector o cada elector ha participado. Como se aprecia, a mayor polarización existe una mayor probabilidad de que los electores utilicen la escala izquierda-derecha. Otro elemento que destaca es que en las democracias viejas o antiguas, la probabilidad de usar la escala izquierda-derecha es mayor que en las nuevas democracias. Es decir, en sistemas democráticos más consolidados, los electores son más capaces de diferenciar la oferta política. Pero también es interesante notar que en las democracias consolidadas, el efecto de la polarización del sistema político en esta probabilidad de usar la escala izquierda-derecha es un poco más tenue o menor que en las nuevas democracias. Eso se ve por la pendiente de cada una de estas líneas. Y finalmente, en esta diapositiva podemos ver los efectos que tiene la proximidad ideológica sobre la preferencia partidaria, es decir, qué tan lejos o cerca se encuentra un elector de la posición política de un partido en la escala izquierda-derecha y el grado en el cual este elector prefiere o no tal partido político. Entonces, cuanto más cerca, es decir, cuanto más corta es la distancia se acerca más a cero, en la escala de los gráficos es el lado derecho, mayor es la preferencia que uno tiene sobre cada partido político. Acá lo que se está evaluando es la preferencia de los electores por cada partido político. Entonces, cuanto más cerca en la escala izquierda-derecha está el elector de un partido político, este partido político va a ser más preferido por el elector. Eso confirma las teorías y los modelos espaciales del voto. Pero lo que es interesante en este caso es que este efecto de la proximidad ideológica sobre la preferencia política es más intenso o más fuerte en determinados sistemas políticos que en otros. Por ejemplo, en el gráfico de la parte superior se observa que en aquellas sociedades donde hay elecciones con niveles altos y medios de polarización ideológica del sistema de partidos, el efecto de la proximidad tiende a ser mayor que en sociedades con bajos niveles de polarización. Igualmente, en democracias más consolidadas, es decir, democracias antiguas o previas a 1980, el efecto de la proximidad en la preferencia, la proximidad ideológica en la preferencia partidaria también es mayor. Y lo mismo si diferenciamos por tipos de países. En los países o las democracias occidentales o de Europa del Este, el efecto de la proximidad ideológica sobre las preferencias políticas es más intenso que en países como en América Latina, donde tenemos democracias más jóvenes. A continuación pasaremos a mostrar algunas de las principales conclusiones de este estudio. Como otras investigaciones sobre el mismo tema han señalado, la polarización política del sistema de partidos en efecto ayuda a clarificar la evaluación de la oferta política, la hace más fácil. Asimismo, hemos visto que esta evaluación de la oferta política es también más clara en democracias más consolidadas. Otro elemento que hemos identificado en esta investigación es que la polarización del sistema de partidos empieza a tener mayor importancia sobre la claridad de la evaluación de la oferta política en las nuevas democracias, más que en las democracias más consolidadas. El razonamiento o voto espacial, es decir, la distancia ideológica entre el elector y los partidos, sí influye en las preferencias electorales, lo que confirma la robustez de los modelos espaciales del voto. Pero la polarización también potencia este razonamiento espacial, generando lo que podríamos llamar elecciones más significativas. Ello es más intenso en las viejas democracias que en las nuevas democracias.
En ese sentido, podríamos decir que hasta cierto punto la polarización política del sistema de partidos podría ayudar a institucionalizar un sistema de partidos que conecte y represente mejor las divisiones y conflictos sociales, mejorando la representatividad democrática del sistema de partidos. Elecciones poco polarizadas tienden a ser elecciones poco significativas, donde el elector no diferencia mucho la oferta electoral. Pero, por el contrario, demasiada o mucha polarización también puede generar democracias demasiado confrontacionales. Poca polarización y baja institucionalidad del sistema de partidos hace que otros elementos de la elección racional adquieran mayor importancia a la hora de analizar el comportamiento electoral, como por ejemplo el voto económico o la evaluación de la personalidad de los candidatos. Bueno, con esto quiero concluir mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David. Estamos entonces muy bien con el tiempo. Ahora vamos a tener los comentarios de Tomás Dosek por 10 minutos. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches a todos y a todas. Quería agradecer la invitación a los colegas y felicitarles por los excelentes trabajos que nos toca, en este caso con Carmen, comentar. Nos dieron solo 10 minutos, pero me parece que vamos a estar de acuerdo que es relativamente poco y que daría para mucha más discusión. Así que voy a ir relativamente rápido. Algunos comentarios generales. Me parece que es súper importante este panel por la razón sencilla de que, digamos, los datos individuales de las encuestas se utilizan mucho en el discurso público, sobre todo en los periodos de campaña, pero los análisis, digamos, escasean mucho más y una perspectiva mucho más de largo plazo es más que necesaria. Entonces, me parece que es genial que hay un paso atrás, digamos, mirar un poco más el contexto y tratar de interpretar y analizar mejor los datos de lo que permite, digamos, la coyuntura del día a día. Creo que son más importantes aún en este contexto, digamos, actual de la inestabilidad política de los últimos años y nos permiten entender mejor el comportamiento político, las preferencias, las actitudes, digamos, que son clave, ¿no? Para efectivamente entender mejor lo que está sucediendo. Y creo que desde distintas perspectivas las tres ponencias, las tres papers, las tres investigaciones traen datos súper valiosos, ¿no? Y no hay que olvidarse de que, y eso seguramente muchos de ustedes saben, ¿no? De acuerdo a los datos del APOP, los recientes, la última ola, ¿no? Efectivamente el contexto es bastante complicado en el país, y varias de las ponencias también lo mencionan, ¿no? Por rescatar algunos pocos datos, casi 60% de la ciudadanía está a favor de cerrar el Congreso, si es que hubieran momentos difíciles que lo justificaran. Eso es, estamos en primer lugar en América Latina. Se justifica el golpe militar en contexto de mucha corrupción, mucha delincuencia, más de la mitad de la población. Eso nos coloca, digamos, en el segundo lugar en América Latina. Y al mismo tiempo estamos en el mismo segundo lugar, después de Bolivia, en participación en las protestas. Entonces, evidentemente, frente a este escenario, digamos, se nota que estamos en una situación muy complicada, y también, ¿no? Se habló mucho de en estas últimas elecciones del tema de la polarización, que siente polarización, si es que hay como mayor presencia de las alternativas extremistas. Y eso un poco coincide con los datos del APOP también, que señalaban un poco de que si es que hubo cambios, y esos datos son de 2 años atrás, si es que hubo cambios en la distribución ideológica a lo largo de la escala que comentaba David, de izquierda a derecha, hubo cierto crecimiento de la identificación con la izquierda, y seguramente vamos a volver sobre eso, ¿no? Entonces, este comentario general me parece que es importante para contextualizar y para rescatar la necesidad de los análisis que hemos escuchado, ¿no? Respecto de los papers mismos, ¿no? En términos generales, creo que ofrecen un excelente mosaico, que son desde perspectivas muy diferentes, pero muy complementarios, ¿no? Tenemos comparaciones a nivel regional, global, el paper de David, entre elecciones, entre candidaturas, y también en el territorio, ¿no? Y creo que eso es también súper importante en los papers de Arturo y Jorge y Marilia respectivamente, ¿no? Proveen algunos datos que intuimos todos,
y algunos no tanto, y descubren cosas nuevas, y eso es también rescatable de eso. Vamos a hablar después del tema de la polarización, y David lo mencionaba un poco en el paper y un poco en la presentación. Necesitamos una dosis perfecta, diríamos, de la polarización en el país, y es muy difícil, digamos, saber qué exactamente significa y cómo llegamos ahí. Y creo que los papers y el contexto actual nos invita a repensar las categorías de izquierda-derecha. ¿Sí? No solo per se, digamos, en términos de identificación y qué es lo que conllevan esas categorías, sino también, como muestra el paper de Arturo en particular, esas categorías se cruzan con otros ejes, otras divisiones, de repente liberal-conservador o democrático-autoritario, ¿no? Como fue el caso de las elecciones 2016 y que podríamos pensar para las elecciones pasadas de 2021. ¿No? Entonces ofrecen un conjunto de datos, un conjunto de perspectivas que son súper valiosas, que traen datos individuales y datos agregados. Me parece que en ambos aspectos, en ambas perspectivas, tenemos mucho espacio para más investigaciones, para más conocimiento, y creo que las tres ponencias, los tres papers, las tres presentaciones, digamos, abren o refuerzan esa agenda, y efectivamente abren otras preguntas para tesis y futuras investigaciones, ¿no? Entonces, creo que surge una de las preguntas para la coyuntura actual, digamos, y para las elecciones 2021, que Arturo ni David no los analizan directamente, digamos, pero se enfocan en los otros procesos o en procesos más generales, y después está el trabajo de Jorge y Marilia, que se dedica más particular a la segunda vuelta de las elecciones de 2021, y habría que pensar, ¿no? Cuánto, digamos, qué es lo que explica un poco, desde la perspectiva de estos tres papers, lo que sucedió en este año en las elecciones, cuánto de la cultura autoritaria, ¿no? que planteaba Arturo hay en el país efectivamente, y cuánto de esos aspectos nos ayudan a entender, digamos, las elecciones pasadas. Entonces, voy a hacer breves comentarios y preguntas sobre cada uno, en los 5 minutos que me quedan, sobre cada uno de los papers, que efectivamente, ¿no? traen para mí datos súper importantes, pero también me parece que plantean un escenario bastante complejo y a la vez, digamos, pesimista, pero con una reflexión claramente necesaria, ¿no? Entonces, son preguntas que van un poco más allá de los papers o del foco de las investigaciones, pero que también creo abren, digamos, espacio para futuras investigaciones, ¿no? Entonces, respecto del texto de David, trae efectivamente datos comparados de todo el mundo, se enfoca en el tema de la polarización. Entonces ahí la pregunta es un poco, ¿no? del paper y de la presentación sale de que los sistemas en América Latina son más polarizados a nivel de la ciudadanía y menos a nivel, digamos, de las élites políticas, ¿no? Entonces ahí una de las preguntas que surge es cuánta polarización, cuánta ideología hay en el Perú y quién polariza, ¿no? ¿Quién es el que genera esa polarización que aparentemente se da en términos generales a nivel de la ciudadanía, pero no tanto a nivel de las élites políticas? Y eso, digamos, en general, pero sería interesante hablar de las últimas elecciones, ¿no? El paper también plantea un trade-off entre identidades, simpatías y voto de proximidad, ¿no? Entonces, la pregunta nuevamente, pensando en el caso peruano, es, ¿hay identidades? ¿Hay voto de proximidad en el Perú? Puede que no haya ninguna de las dos cosas, ¿sí? Que no hay ni voto de proximidad ni identidad fuerte, y por ende, efectivamente, nos queda un poco pensar qué es lo que explica el voto en el país, salvando de repente el tema del antifujimorismo, que plantean algunas de las investigaciones, ¿no? ¿Cuál sería mejor tener? ¿Sería mejor tener identidades fuertes, o voto de proximidad, o voto retrospectivo en términos económicos, como planteaba al final David? Sería bueno tener más polarización a nivel de las élites. Tomás. Y finalmente, con las conclusiones, ¿no? El pluralismo moderado, ¿qué significaría? Parece que las opciones moderadas, las del centro, algo, ¿sí? son las que escasean. Particularmente en Perú me parece que el espacio de centro-derecha no es
es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar desde esa perspectiva? El paper de Arturo creo que trae los datos más normativamente complicados, digamos, el nivel de autoritarismo a nivel social es alto. Lo que vimos que pasó en el noviembre pasado, que los compromisos, digamos, democráticos de las élites políticas son también relativamente precarias, y que además estas actitudes, ¿no?, se activan. En ese sentido me parece que es súper interesante el argumento de Arturo, ¿no? La pregunta mía es, ¿por qué medimos este autoritarismo de diferentes maneras? ¿Podría medirse de la misma manera, tanto a nivel de élites como a nivel de la ciudadanía? Y cuando lo medimos de diferente manera, ¿qué es lo que explica de alguna manera esta conexión autoritaria que hacen la ciudadanía autoritaria con las élites autoritarias? ¿Quién, nuevamente, ¿no?, frente a tanto autoritarismo, quién genera ese autoritarismo en la ciudadanía? Y efectivamente yo creo que ahí en el paper de Arturo hay una excelente como discusión con la propuesta de David, ¿no?, de que el espacio, digamos, parece o tridimensional, más allá de la izquierda-derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensamos y cómo lo pensaríamos también para las elecciones de 2021? Finalmente, el paper de Jorge y Marilía me parece que es excelente en plantear la perspectiva territorial, ¿no? Y muestran nuevamente un país dividido con una cuestión étnica que no está en las otras presentaciones, en los otros papers. La pregunta que surge es cómo se puede incorporar eso en los otros papers, y viceversa, se puede incorporar la identificación izquierda-derecha, voy cerrando, en la perspectiva, digamos, territorial que ustedes trabajan. Podríamos medir izquierda-derecha en el territorio. Creo que el paper claramente llama la atención sobre que la realidad es un poco más compleja, que no es Lima versus el resto del país, sino que hay diferencias tanto en el supuesto sur como que no es solo Lima, sino que es costa y demás. Lo que queda aparentemente en disputa del paper de ustedes es la costa sur y el centro y la sierra, ¿no? Entonces, al final ustedes plantean, me parece, un argumento relativamente estructural para la segunda vuelta, y sería interesante ver cómo lo están pensando, si es eso lo que explica las opciones y cómo nos ayuda a entender los resultados. Y lo que creo que quedaría pendiente del trabajo de ustedes es un poco lo que ustedes comentaron al principio, ¿no? ¿Qué pasó en las elecciones anteriores? ¿Qué pasó en la primera vuelta, donde las opciones son más sinceras? ¿Y qué pasó entre la primera y la segunda vuelta en términos de esta identificación? Muchas gracias, y perdón que me pase un poquito. Gracias, Tomás, también por ajustarte el tiempo. Efectivamente, es un reto muy grande comentar. Ahora entro yo como comentarista, pongo también aquí mi timer. Y bueno, como Tomás ha resaltado ya las bondades de los tres trabajos, yo voy a pasar brevemente por ahí. Creo que es una mesa muy interesante. Creo que es bueno también, creo, tener estas distintas formas de mirar a la institución central con la cual hablamos de democracias existentes, inexistentes, etc., ¿no? David habla de consolidación, Arturo trae a la mesa el importante tema del autoritarismo, pero esta vez para mirar una sociedad con impulsos autoritarios o con comportamientos autoritarios, no solamente élites o líderes o personajes autoritarios que los tenemos creciendo en los últimos años, ¿no? Creo que ahí es bien novedoso el enfoque, el regreso a lo que el panel llama decisión electoral, a los votantes, a la ciudadanía, y entonces a los resultados de las elecciones, ¿no? Ya de por sí creo que los tres comparten entonces el enfoque de pensar cómo, más allá de las campañas, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente hace la gente? Y creo que esa siempre es una perspectiva importante de asumir cuando hablamos de democracia, por supuesto. Claro, como son estudios cuantitativos,
y que apuntan a generalizar, entendemos poco de los porqués, ¿no? Y en general me parece que los 3 trabajos tienen una serie de presupuestos, asumen una serie de cosas que podría ser interesante cuestionar, ¿no? Relativizar, matizar, para no saltar tan rápidamente algunas conclusiones que aquí se sugieren y para las cuales no hay necesariamente evidencia contundente. Entonces, mis comentarios van un poco por esa línea. En el caso del trabajo de Arturo, voy a comentarlos en el orden de las presentaciones. Como digo, me parece muy importante la atención a el impulso autoritario, diríamos, de los votantes en el Perú, ¿no? Sin embargo, yo cuestionaría un poco la forma en la que se categoriza aquí autoritarismo, ¿no? Primero se habla de un autoritarismo individual, y a mí me llama mucho la atención el argumento psicológico, porque en el terreno de las ciencias sociales estamos pensando siempre en la dimensión más bien colectiva, ¿no? Hablamos de la cultura política. ¿Qué cosa es el autoritarismo si lo llevamos al terreno de la ciudadanía y la sociedad? ¿No es acaso una forma de cultura política más que una praxis? Y si es una dimensión cultural, ¿no es entonces colectiva? La medición apunta más bien a características de la personalidad de los votantes, al carácter de los votantes. Es un concepto psicológico que va sobre el individuo, ¿no? Y ahí a mí me hace un poco de ruido, yo quisiera una argumentación o una defensa un poco más fuerte del concepto que usa Arturo. En parte también porque la forma en la que se mide este carácter autoritario del individuo, del elector, recae sobre sus opiniones en cuanto a la crianza y la socialización de los niños, ¿no? Y entonces la variable se define preguntándole a las personas si creen que los niños deben respetar a sus mayores o deben tener un sentido más propio, y yo como madre que soy, querría los dos, no veo por qué uno es autoritario y el otro no lo es, ¿no? Ahí yo encuentro una visión un poco maniquea de lo que calza como autoritarismo en términos sociológicos vinculados a la crianza y lo que sería más bien democrático, ¿no? Otro elemento a resaltar en este terreno es la fuerza de las emociones. Aquí tenemos votantes que parecen movilizados por el temor, por la percepción de amenazas, la seguridad física y la cuestión económica, ¿no? Eso en un contexto en el que los medios de comunicación bombardean todo el tiempo por ese lado, creo que es un factor que tendría que ser mejor ponderado también, ¿no? Es una mirada muy pegada a la cuestión de las emociones, y entonces me gustaría también una reflexión sobre cómo entra lo emocional y no solo la dimensión psicológica del carácter en el proceso electoral. Lo tercero que me parece muy interesante es en la lógica de las amenazas. Me hizo mucho pensar en cómo en Roma, en tiempos de amenaza, en tiempos de agresión, en tiempos de peligro real para la comunidad política, en colectivo, en la polis, había la figura del tirano. Es irracional pensar que en tiempos de emergencia, de gravedad, ¿no?, de grave crisis, la gente opte por cosas que aquí se consideran, digamos, autoritarismo, pero que quizás podrían significar una capacidad de liderazgo o de conducción más firme. Algo también para la pregunta, ¿no? Para comentar luego. En el caso de Jorge y Marilia, me gusta mucho la entrada al enfoque territorial. Creo que hay muchas cosas reveladoras, y diría, comentando, digamos, tratando de avanzar sobre el punto en el que se quedó Tomás, que sí parecen ustedes responder a la pregunta agencia o estructura, una de las clásicas en la ciencia política, y la respuesta sería estructura, ¿no? Y creo que en el contexto de la pandemia, con todo el discurso, con la reemergencia de un discurso incluso casi de clases sociales, ¿no es cierto? Hemos tenido una polarización cargada de contenidos, de enfrentamiento casi de clase alrededor de una elección que, por cierto, ha sido histórica. Histórica. La elección de Pedro Castillo es histórica desde el punto de vista del limeñocentrismo de la política peruana, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que sería súper interesante que ustedes pudieran
ver cómo estos conglomerados que se ven nítidamente, sus mapas lo muestran, ¿no? En el territorio para la elección de la segunda vuelta, han jugado en momentos anteriores, por lo menos en los 20 años de democracia que tenemos desde el año 2001, ¿no? Porque, digo, nosotros miramos a menudo estos mapas y el sur andino es un conglomerado visible hace tiempo, en todos los procesos electorales del siglo XXI, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que explica el sur andino? A mí me gustaría escuchar una explicación sobre ese espacio físico en particular, porque como ustedes mismos anotan, el Oriente o la Amazonía se comporta de otra manera, la cosa también, y se han ido moviendo en relación a los distintos candidatos, pero el sur andino existe, ¿no? Y ahí entonces me gustaría escuchar un poco sus hipótesis, sobre todo porque ustedes sí incorporan una variable que no existe en el trabajo de David, ni tampoco en el de Arturo, que es la variable cultura o autoidentificación étnica, una de las variables que en general la ciencia política casi no atiende, ¿no? A mí eso me parece muy importante en este trabajo, la cuestión de la pobreza, digamos, como elemento explicativo, y la autoidentificación son pues elementos fuertemente estructurales, ¿no? Entonces, un mayor comentario en esa línea me parecería buenísimo en los minutos que van a tener adicionales. Y en el caso de David, pues habría que ver cómo, como decía Tomás, cómo conjuga esta lógica de izquierda-derecha. Si lo trajéramos al caso peruano, ¿hace sentido lo de izquierda-derecha? Yo tengo un problema con esas categorías, sobre todo cuando el estudio es longitudinal, ¿no? Aquí estamos hablando de más de 50 países y montones de procesos electorales. No solo son sistemas políticos distintos, son también muchos cambios históricos, y también formas de entender la política distinta en los países, en la sociedad, incluso en el mismo país, ¿no? Era lo mismo hablar de izquierda-derecha en los años 80 en el Perú, durante el conflicto armado interno, es lo mismo hablar de izquierda-derecha hoy en el Perú, en el siglo XXI, y eso cómo cruza con autoritarismo y democracia, ¿no? Por otro lado, preguntaría, David, cómo la fuerte desestructuración de los sistemas de representación política en el mundo, ¿no? Digamos, en muchos países, en muchas sociedades estamos viendo cómo se deslegitiman los partidos, ¿no? En algunos casos el bipartidismo incluso digamos, ha emergido un tercero. Mira el caso de España, mira Chile, ¿no? Entonces hay un proceso de desestructuración de los sistemas partidarios, pero también de las lógicas ideológicas, que tú además aquí has definido un poco como formas de elección racional, casi el opuesto de lo de Arturo, que es emocional, ¿no? ¿Cómo conjugamos estas dinámicas emocional, racional, y los vectores democracia, autoritarismo, con izquierda-derecha? Ya, ahí me quedo en mis 10 minutos exactos. Ahora vamos a tener 5 minutos de respuesta de los autores y vamos en el orden en el que hicieron sus presentaciones. Arturo, 5 minutos. Gracias, Carmen. Gracias también, Tomás, por los comentarios. Yo quiero comenzar por la reflexión en torno a, digamos, cómo podemos extrapolar, digamos, el trabajo que yo hice en la elección 2016 a las elecciones 2021, ¿no? Porque uno puede pensar que efectivamente, ¿no?, la pandemia puede haberse convertido en una suerte como de amenaza, ¿no?, a un statu quo, ¿no?, que genera, pues, efectivamente estas emociones, como indica Carmen, que efectivamente es el mecanismo implícito, digamos, es la correa de transmisión que está ahí, digamos, como telón de fondo, ¿no? Y que, claro, ¿no?, digamos, generó, ¿no?, en todos una sensación desestabilizadora, ¿no? Y cómo, digamos, si uno atiende a la lógica de los hallazgos que yo estoy presentando, ¿no?, pues eso debería haberle dado un marginal, digamos, o debería haber activado de alguna manera, ¿no?, estos impulsos, estas predisposiciones, ¿no?, autoritarias, ¿no?, que están presentes, pero que en situaciones, digamos, de amenaza suelen expresarse en mayor medida, ¿no? Y entonces uno podría intuir, ¿no?, a falta de evidencia,
digamos, quizá pues, que claro, ¿no? Se dirigió hacia ciertos candidatos, ¿no? De derecha autoritaria, ¿no? Me imagino que la misma Keiko Fujimori que repitió el plato, me imagino que Rafael López Aliaga también es un candidato, digamos, en ese estilo, ¿no? Pero claro, ¿no? Digamos, el tema, digamos, es que aquí el voto como que se disgregó, ¿no? En la elección 2016 era Keiko Fujimori, un poco la representante de esa línea, ¿no? Y acá tendríamos, digamos, como una división, ¿no? Entre por lo menos Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, ¿no? Y claro, ¿no? También, digamos, si uno seguiría extrapolando, ¿no? Uno diría, claro, ¿no? Pero eso solamente se da en aquellos que son candidatos que son considerados autoritarios porque, digamos, tienen esta suerte como de propuestas de mano dura, esta suerte de tendencia a la centralización del poder, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Digamos, no se le dio en el caso de Kuczynski en la elección 2016, y uno podría, digamos, quizás extrapolar que efectivamente no se dio en el caso de Hernando de Soto, ¿no? Por ahí, digamos, quizá esa posibilidad de extrapolación podría darse, ¿no? Lo cierto es que también creo que tenemos un trabajo pendiente, ¿no? Efectivamente, digamos, escuchando a los colegas, ¿no? Hemos visto que hay clivajes regionales, ¿no? Digamos, hay una división entre izquierda-derecha, yo presento una división, digamos, de ciudadanos más liberales más o menos autoritarios, ¿no? En la literatura internacional, por ejemplo, el concepto de autoritarismo se ha juntado con el concepto de populismo, ¿no? Y Pippa Norris y Ronald Inglehart hablan de líderes populistas autoritarios, ¿no? Y, digamos, y a eso se le suma la otra dimensión liberal conservador, ¿no? Entonces creo que efectivamente, digamos, en el caso peruano y en la literatura en general tenemos una tarea pendiente de cómo, digamos, separamos, ¿no? Todas estas dimensiones que a veces inclusive pueden estar muy entreveradas, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Cuando yo hablo de autoritarismo, por ejemplo, y digo que un rasgo, una dimensión del autoritarismo es esta tendencia bastante nativista, ¿no? Bastante tribal a separar nosotros versus ellos, ¿no? Uno podría decir que nosotros es el pueblo y ellos es una élite corrupta, ¿no? Y por lo tanto esto también tiene una intersección con el concepto canónico de populismo, ¿no? Entonces también ahí hay una tarea pendiente, ¿no? Luego, claro, ¿no? Digamos, yo he trabajado con el concepto psicológico porque, digamos, es muy difícil, ¿no? O uno podría decir, digamos, que las medidas más directas de autoritarismo político, ¿no? Son, digamos, hay una deseabilidad social que, digamos, está impidiendo, ¿no? Podría impedir, digamos, a los ciudadanos manifestarse, a pesar de que, como ha recordado Tomás, ¿no? En la ronda anterior del Barómetro de las Américas salíamos, digamos, ahí con un alto porcentaje de personas que estaban dispuestas a aceptar golpes ejecutivos, ¿no? Imagínense cómo sería eso, digamos, medido de una manera más subrepticia, ¿no? Quizás, pues, eso es lo que mide, ¿no? Esta escala, digamos, que hace uso de las cuestiones de los niños, ¿no? Es una cosa más subrepticia para tratar justamente de evitar esta deseabilidad social, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Esta medida, digamos, al momento de hacer la relación, digamos, con el mundo de la política, efectivamente, como mencioné hace un momento, la correa de transmisión es una correa de transmisión emocional, ¿no? Es esta angustia, ¿no? Y que busca un restablecimiento de un orden, ¿no? De un statu quo mediante generalmente medidas de mano dura, ¿no? Ahí la pregunta, digamos, que claramente no he resuelto, ¿no? Es por qué, digamos, esta mano dura y estos sentimientos de orden es la derecha la que es creíble, ¿no? Para los ciudadanos autoritarios y no es la izquierda, a pesar de que no he medido un candidato de izquierda autoritaria que podría haber sido Gregorio Santos en la elección del 2016, pero digamos era marginal, ¿no? Así que no era útil medirlo, pero uno se podría pensar, ¿no? ¿Por qué son los candidatos de derecha autoritaria los que se benefician, entre comillas, digamos, de estas tendencias peruanas, ¿no? Finalmente sí, digamos, estoy de acuerdo con que, digamos, a pesar de que sí, lo último, a pesar de que efectivamente yo uso esto de una manera individual a través del voto, ¿no? Sí, claramente,
Digamos, esta es parte de una cultura política en la cual todos nos criamos, todos bebemos este autoritarismo desde nuestros padres, en los espacios de socialización, ¿no? Y lo manifestamos en nuestra personalidad, digamos, se solidifica en nuestra personalidad y lo manifestamos en nuestros comportamientos políticos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Claro que finalmente las amenazas pueden disparar comportamientos autoritarios, pero pueden también disparar comportamientos positivos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de patriotismo, solidaridad, que nace, por ejemplo, con tragedias como las inundaciones del Niño, ¿no? Y una sola fuerza, pero claro, ahí viene el paso adicional, que es solidaridad, patriotismo dentro del in-group, ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué significa eso con respecto a ellos? Esa es otra pregunta, ¿no? Muchas gracias, Arturo, por el esfuerzo de responder a tantos en tan poquito tiempo. Rápidamente, Jorge y Marilia, o Jorge o Marilia. Sí, yo voy a, gracias Carmen, yo voy a, no sé, a tratar de comentar algo, más que responder los comentarios, ¿no? Y primero nada, agradecerles mucho a ti y a Tomás por los comentarios, por el tiempo, ¿no? Y a mis colegas por compartir este panel, ¿no? A ver, no es poco frecuente que existan clivajes territoriales en diferentes países, ¿no? O sea, creo que es un electoralmente hablando, un tema muy, muy común, ¿no es cierto? Sé yo, Europa, Estados Unidos, en fin, un montón de lugares uno encuentra que hay una dimensión territorial vinculado al voto y eventualmente a actitudes políticas o a procesos políticos más interesantes, ¿no? La pregunta siempre es qué cosas expresan esos clivajes territoriales, ¿no? ¿Qué los constituye, ¿no? Y entonces hace tiempo que teníamos ganas de hacer esto de manera más sistemática, ¿no? Y entonces este es el primer momento, ¿no es cierto? Y efectivamente, en la línea de lo que ustedes han comentado, Marilia y yo estamos tratando de incorporar, digamos, la primera vuelta del 2021 y otros procesos electorales para un poco continuar con la indagación, pero eso es, ¿no? Tratar de entender cómo se construye ese clivaje territorial en el Perú, ¿no? Y lo que encontramos nos parece en este momento interesante, ¿no? Es un clivaje que no se puede explicar sin el tema de la pobreza, pero que la pobreza no es suficiente, ¿no es cierto?, para explicar por sí sola ese clivaje territorial, ¿no? Este juego que tiene con la autoidentificación étnica, que tiene que ver con una dimensión cultural, ¿no es cierto? Y finalmente esta experiencia que dice Carmen, que yo creo que es cierto de ser pues un ciudadano del Perú desde el sur, ¿no? Que es una cosa bastante diferente, por lo menos a lo que parece estar significando ser un ciudadano peruano desde el norte, ¿no? O del centro. Entonces, nada, tomamos las recomendaciones, creo que estamos en esa línea, ¿no? Tratando de entender mejor cómo se constituye ese clivaje territorial, qué peso tiene ya no solamente en una segunda vuelta, sino en una primera vuelta, qué tanto peso y qué contornos ha tenido, digamos, en otros procesos electorales. Siempre es un desafío muy grande porque depende mucho de quiénes son los candidatos, ¿no? Entonces hemos discutido con Marilia un poco eso y nos parece que va a ser interesante contrastarlo con el 2011, con el 2001, ¿no es cierto? Va a ser un poco más difícil con el 2016, porque, digamos, fue otro el proceso electoral, ¿no? Y nada, y nos parece además que ¿cómo decirlo?, que es una buena oportunidad para engancharnos un poco más con las cosas que se discuten ahorita en otros espacios sobre comportamiento electoral, ¿no? Es esta idea de finalmente eso, ¿no? Que es un tema de politización de clivajes, ¿no? Entonces, que es como la clave para entender cómo se van desenvolviendo algunos procesos electorales. No sé, Marilia, si me olvido de algo, si quieres añadir algo más, creo que tenemos un minuto o un par de minutos. Gracias, Jorge. Sí, de hecho, esta investigación tiene un precedente que se realizó en alguna ponencia en Uruguay, de la LACID del 2017, si no me equivoco. Y básicamente en ese momento analizamos las elecciones del 2016 y claramente el conglomerado del sur andino en esta elección ha crecido más. De hecho, también valdría la pena analizar también el factor cultural, que en ese momento no lo hicimos,
Y gracias también a que ahora en el censo del 2017 tenemos esa pregunta que no estaba en los otros censos anteriores. Pero sí, definitivamente hay algo sucede en el sur andino. Ahorita me encuentro en Arequipa y definitivamente las noticias con las que se vive o la realidad política son muy diferentes aquí, a diferencia de lo que sucede en Lima, ¿no? Puede verse en relación a las capacidades estatales que hay en el sur. En fin, hay distintas explicaciones que también ameritan la presencia del Estado, la presencia o la coordinación cultural que hay un pasado histórico importante, pero creo que también es importante no categorizar totalmente el sur andino como algo homogéneo. Y creo que eso es lo más interesante de la heterogeneidad del país, ¿no? La zona amazónica o la misma costa, que también no es homogénea. Entonces creo que en ese lado queremos resaltar los clivajes, pero partiendo desde el punto de vista de no categorizar totalmente como algo homogéneo y dar a luz de lo que nos puede resultar heterogéneo y que definitivamente no es solamente una discusión de Lima contra las regiones o tal región contra el resto del Perú, sino que en nuestro país hay bastante heterogeneidad y que eso obviamente donde hay fragmentación política, crisis de partidos políticos, hace que los resultados electorales cada vez sean más o menos sorpresivos o que llamen la atención. Ahora tenemos los próximos procesos de las elecciones regionales y municipales que definitivamente van a dar luz de la presencia de los partidos nacionales a nivel subnacional, que valdría la pena también revisar. Bueno, eso es básicamente lo que me gustaría agregar y muchas gracias a todos, a los participantes, a Tomás y a Carmen por sus comentarios. Muchas gracias, Marilia y Jorge, por su intervención también complementaria. Y vamos a cerrar con David Sulmont. Bien, gracias a todos, a Tomás y a Carmen por sus comentarios, a todos por las exposiciones. Creo que vamos a tener que dar otra ronda en algún momento para discutir estos temas. Voy a tratar rápidamente de reaccionar a algunas cuestiones. Yo creo que esta cuestión de racionalidad hay que entenderlo no como racionalidad instrumental, ¿no? Y tampoco ponerlo a emociones, sino cuáles son las razones que tiene la gente para votar, cómo evalúa su contexto con la información que tiene a la mano, ¿no? Y las emociones también es parte de esa información, parte de las razones. Entonces no creo que hay que oponer un elector racional versus un elector no irracional. Creo que la gente tiene razones para votar. Lo importante es comprender esas razones para tomar una decisión en función de su propio intereses, contexto, etc., ¿no? Sobre lo izquierda-derecha, uno a nivel internacional, o sea, mi trabajo compara, como dice Carmen, bueno, como han visto, varios decenas de países muy distintos. Esta izquierda-derecha es más que una semántica común, es una especie de gramática o sintaxis común, ¿no? O sea, yo diría, es una forma de diferenciarse, ¿no? De presentar y de verse distinto de otros. En algunos casos esa diferenciación funciona más o es más presente, o sea, como ustedes han visto, hay países que hay mayor polarización y hay países donde no hay nada, donde los partidos no se diferencian. Y lo que es interesante en países como el Perú es que eso varía. O sea, tenemos elecciones donde no hay ninguna polarización, por ejemplo, la elección del 2001. En términos de izquierda-derecha eso no funcionaba, ¿no? La primera vuelta de esta elección tampoco, ¿no? La segunda vuelta sí. Entonces cambia en función de la primera y la segunda vuelta en países como el nuestro. Y creo que eso tiene que ver con países donde no hay instituciones partidarias sólidas. En cambio, en otros países eso tiene, uno ve Chile, todos los puntitos que están en los cuadros están en el mismo lugar, ¿no? Entonces, en cambio Perú se mueve de un lado a otro dependiendo de cómo se arma la campaña, ¿no? Entonces, y ahí entra esta discusión de estructura versus agencia. Yo creo que las estructuras no se politizan solas. Están ahí, hay conflictos, hay intereses, etc. Entonces, las estructuras, para que tengan significado político, se tienen que politizar. Entonces, eso lo haces o en campañas o
con partidos que buscan representar, ¿no? Entonces, en algunos casos hay partidos que tienen más éxito en esta politización, y polarizar es una forma de politizar las estructuras, ¿no? Entonces, de hacer significativos los conflictos que dividen a la sociedad en propuestas políticas, ¿no? Y cuando eso sucede, y se mantiene y se institucionaliza en el tiempo, uno puede tener un sistema de partidos más o menos representativo que canaliza demandas, intereses, ¿no? A veces se osifica, ¿no? Como ha pasado en Chile, ¿no? Y a veces necesita cambiar, pero en ciertos países, con instituciones un poco más consolidadas, esos cambios no se hacen destruyendo la base, ¿no? Es decir, Chile ahorita, en la segunda vuelta, o sea, podemos reconocer, parece que va a pasar, podría pasar este candidato que ha estado en la UDI, entonces no es pues alguien que ha venido del espacio exterior, ¿no es cierto? Viene de una historia política local, ¿no? En el caso peruano, o sea, en cada elección destruimos nuestro sistema de partidos, o sea, los actores políticos de ahora, salvo Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, ninguno había competido en ninguna elección anterior, ¿no? Y ahí también tiene que ver el tema de las reglas electorales, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, no pueda haber reelección presidencial, ¿no? Hace que elementos como la evaluación de cómo le fue al gobierno, el voto económico en el caso peruano no funciona porque no se evalúa al gobierno. La elección, el gobierno llega a la elección ya muerto, y su partido llega ya muerto. Entonces, cambia totalmente el sistema de partidos, ¿no? Entonces, yo creo que una pregunta es, bueno, ¿cómo justamente llega a representarse estas divisiones, estos clivajes que pueden aparecer, como ha mostrado Arturo, como ha mostrado Darilia y Jorge, en un sistema de partidos que más o menos, digamos, funcione, y no solo en una elección, sino en varias elecciones, ¿no? Y creo que ese es el principal reto. Y ahí creo que un tema central pasa por fuera de lo electoral, es decir, cómo le va a los políticos cuando gobiernan, ¿no? Y ahí intervienen otros elementos como la influencia de los poderes fácticos que hacen que un candidato pase de la gran transformación a la hoja de ruta a otra cosa, ¿no? Que Alan García el 2001 era visto como de izquierda y el 2016 era visto como de derecha. Los límites que impone sí, ya termino, los límites que impone la globalización y también la capacidad de gestión del Estado. O sea, uno puede promover muchas cosas de izquierda o derecha, pero si el Estado no funciona, eso genera mucha frustración y también deslegitima al sistema en su conjunto. Pero bueno, creo que habría que tener otra reunión para conversar estas cosas. Gracias a todos. Y bueno, te dejo, Carmen, cerrar. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas por sus interesantísimos trabajos que hemos tenido el privilegio de leer y comentar, Tomás y yo, y también por el gran esfuerzo de plantear de manera tan sintética y enfocada sus argumentos principales. Muchas gracias a todas y a todas las personas que nos han acompañado hoy. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Chao, Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao.